¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto, ya de viernes. Como habíamos anunciado ayer, esta noche vamos a discutir, vamos a hablar y a dar más información sobre uno de los temas que más polémica ha desatado, sobre todo en las redes sociales. Se trata de una iniciativa que se encuentra congelada en el Congreso de la Ciudad de México que busca reconocer, proteger a las llamadas infancias trans. Los opositores, las opositoras dicen que es una iniciativa que atenta contra las y los menores de edad porque busca hormonizarlos o hacerles cirugías de reasignación sexogenérica desde muy pronta edad. Quienes la defiendan afirman todo lo contrario, que simplemente un trámite administrativo para que estas personas, estos menores y estas menores puedan tener el derecho a la identidad. Esta noche vamos a discutir sobre estos temas y para ello platicaré con activistas que están impulsándola y también conoceremos la experiencia del estado de Jalisco, donde ya pudieron. Hacemos entonces este tema, Infancias Trans Ya, es el que discutiremos a lo largo del programa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Comenzamos con los temas de esta noche. El derecho a la igualdad y a la no discriminación de las infancias trans sigue siendo un enorme pendiente de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Congreso de la Ciudad de México porque antes era Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ya es el Congreso de la Ciudad. Esta semana un grupo de activistas estuvimos en el Congreso de la Ciudad de México para entregar más de 50,000 firmas a través de la plataforma change.org que exigen la discusión y la aprobación del dictamen de ley de infancias trans antes de que termine esta legislatura, la cual termina precisamente el próximo 31 de agosto. Lo que pedimos miles de ciudadanas, ciudadanos y ciudadanas es que el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado Ricardo Ruiz Suárez, es que descongele el dictamen aprobado en comisiones hace ya 20 meses, es decir, hace casi 2 años este dictamen ya había sido preaprobado en 2 comisiones, pero no se ha discutido en el Pleno. Por ello pedimos a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad que incluyan en las sesiones extraordinarias el dictamen para que este pueda ser votado en el Pleno, es decir, por la totalidad de la Cámara o del Congreso de la Ciudad de México. Según cifras recopiladas por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, se han realizado ya más de 1,500 trámites de cambio de identidad de género en personas mayores de 18 años, un derecho que sigue siendo obstaculizado para las personas menores de edad que, para poder modificar sus actas de nacimiento, pues deben pasar por un juicio que además de caro, es estigmatizante, es muy tardado y también es violatorio de sus derechos humanos. Por la importancia de este tema, justo realizamos la mesa de esta noche y para ello le doy la bienvenida para empezar a discutirlo. Le doy la bienvenida a una de las personas que más ha empujado este reconocimiento y ella es Tania Morales, presidenta de la Asociación por las Infancias Transgénero. ¿Cómo estás, querida Tania? Buenas noches. Hola, Genaro, muchas gracias, muy bien, contenta de estar por aquí contigo y además de que seas quien nos acompañe en este proceso de exigencia. Gracias. Por supuesto. Nos acompaña también esta noche Isaac Zacarías, él es presidente de la Asociación Impulso Trans. ¿Cómo estás, Isaac? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Bienvenido. Nos acompaña también Antonio Medina, él es director nacional de diversidad sexual del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, un partido que hay que decirlo, pues siempre ha sido aliado de estos temas. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí saludándoles y con mucho gusto de estar en este importante espacio de comunicación. Bienvenido. Y saludo también, como les había comentado al inicio del programa, nos interesa mucho conocer la experiencia de Jalisco, porque en ese estado gobernado por Movimiento Ciudadano, pues ya se dio este cambio por un acuerdo ejecutivo sin necesidad de una reforma legislativa, y para ello también invitamos entonces a Andrés Treviño, quien es director de diversidad sexual exactamente de allá del gobierno de Jalisco. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Genaro, muchas gracias por invitarnos a compartir la experiencia que desde Jalisco se ha hecho para el reconocimiento de las infancias trans. Al contrario, déjame decirles que también buscamos bastante a varias personas que han estado también discutiendo este tema, sobre todo de Morena, diputadas y diputados que la han impulsado, pero por razones de agenda no pudieron estar. Tampoco diputados y diputadas del Partido de la Revolución Democrática. Toño pues nos está acompañando esta noche, pero como que algo está pasando con ese tema que de repente se está quedando congelado. Ahorita vamos a platicar de ello, pero empiezo contigo, Tania, porque tú eres, digamos que esto ya lo habíamos platicado en otro programa. Esta iniciativa nace en un experimento ciudadano en el Parlamento de Mujeres, en donde pues tú entraste
Tú presentaste esta iniciativa, recibiste el apoyo de legisladoras, la recogieron prácticamente en el Congreso de la Ciudad de México y desde ahí empezó lo que ha sido un periplo que no logra y no termina ser aprobado. ¿Por qué no nos cuentas, en términos generales, qué es esta iniciativa? Hay quien quiere debates, quien quiere tener las dos opciones, digamos, quienes están en contra, pero pues yo digo ya 2 años de discusiones de estos temas, ¿no? O sea, ¿qué es básicamente la iniciativa de ley de infancias trans? Pues mira, lo único que es una reforma para que el procedimiento que es actualmente para personas mayores de 18 años, que es un trámite administrativo frente al registro civil, que consta de una solicitud, el comprobante de domicilio, llevar identificación y listo, se hace el trámite de reconocimiento de identidad de género, también se haga para personas menores de 18 años. Es decir, que esta legislación que es inconstitucional por discriminar por edad se modifique y que se dé la oportunidad de que también niñas, niños y adolescentes puedan acudir al registro civil a hacer este trámite en compañía de una de las personas que ejerzan patria, potestad o tutela. Eso es todo. Es un cambio solamente en un documento que ya existe para personas mayores de 18 años, pero entonces ahora queremos que el universo se amplíe y pueda llegar ¿hasta qué edad? Pues sin límite de edad. El tema es que parta de la experiencia de que quien pueda dar un consentimiento informado, es decir, la persona que está consciente de lo que está sucediendo, pueda tramitar acompañado de su madre o de su padre este reconocimiento en su acta de nacimiento, hasta los 17 años. Claro. A ver, Isaac, habla Tania sobre pues consentimiento informado. Y una de las posturas de quienes están en contra de estos temas es que ¿cómo puede tener un consentimiento informado una persona que tiene 6, 7 años, no tienen capacidad para poder pensar realmente qué es lo que quieren? ¿Qué le dirías a estas personas? Híjole, creo que falta mucho escuchar a las personitas, pues, ¿no? De repente creemos que no tienen esta conciencia de saber quiénes son. Digo, si yo lo abro y lo expreso como persona trans, o sea, yo desde que tengo conciencia tenía claro que mujer no era, pues, ¿no? Que finalmente mi identidad, mi autopercepción estaba en la masculinidad. Es cierto, no tenía en ese momento palabras para poderlo explicar, para poderlo decir. Sin embargo, yo sabía que una niña no era, pues, ¿no? Entonces, creo que es importante poder escuchar e incluso poder hacer esta reflexión, ¿no? Si yo, sin mencionar mi corporalidad, ¿por qué soy hombre o por qué soy mujer? ¿No? Creo que cualquier persona que se pueda hacer esta pregunta y decir, bueno, sin mencionar ninguna parte de mi cuerpo, ¿qué es lo que me hace decir que soy hombre o que soy mujer? Pues, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces a las personas trans, a las personitas trans, se les cuestiona tanto cuando lo hablamos y lo expresamos y decimos que nuestra autopercepción o quiénes somos, ya sea una niña, un niño o un niñe, ¿no? Entonces, creo que falta mucho por seguir aprendiendo de estos temas y sobre todo aprender a escuchar, ¿no? A las niñas. Claro. ¿Cómo, y para eso te traigo a colación, Andrés, porque ustedes ya han tenido esta experiencia, ya han registrado a personas muy jóvenes en el estado de Jalisco, a quienes les han dado sus actas de nacimiento, sus documentos, digamos, con el nombre con el que estas personas se identifican, el nombre correcto, el nombre con el que se sienten cómodos estas niñas, niños o niñas. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre eso? Porque en efecto sí hay, digamos, este temor en general, sobre todo en las redes sociales, de quien dice, lo único que quieren es confundir a las menores, a los menores, ustedes que además son gays, que ni hijos tienen, porque además tienen esta idea de que la población LGBT no puede tener hijas o hijos, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Cómo ha sido la experiencia allá en Jalisco? Hablando un poco de la experiencia, digo, sin duda es bastante lindo ver cómo les niñes llegan a las oficialidades de registro civil con plena claridad, no solo de quiénes son, sino de lo que implica jurídicamente para ellas y ellos este trámite, ¿no? Lo que pasa es que ¿no? Las personas que cuestionan por qué estas personas, estas niñas, estas infancias tienen esta
intención de modificar sus documentos legales, claramente no conocen la vivencia de discriminación que entienden, que viven, ¿no? Pero un niño, una niña de 5 años, de 6 años, de 7 años, tiene plena claridad de qué es la discriminación, cómo se siente, cómo se vive, porque la vive todos los días cuando no la dejan entrar al baño en la escuela, cuando no la dejan utilizar el uniforme que quiere utilizar, cuando en el día del niño no puede ir vestida a la escuela como quiere, ¿no? Es decir, estamos, al no permitir a las infancias trans tener acceso a documentos de identidad acordes a su identidad, lo que estamos haciendo es que personas a muy temprana edad tengan que conocer la crudeza de la discriminación, ¿no? Esa es una de las principales experiencias que tendríamos que poner sobre la mesa, y definitivamente las personas que han tenido la posibilidad de venir a Jalisco, porque no todas las infancias trans o no todas las familias trans han podido venir a Jalisco, pues sí, es un parteaguas en su vida en términos de, inclusive, nos comparten, ya entró a la escuela o ya entró a la primaria con su nombre como es, con sus papeles en orden, ¿no? Sí es un parteaguas en la experiencia de vida de estas personas, y que hablando de un contexto estructural y general en donde, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la expectativa de vida de las personas trans en América Latina es de 35 años de edad, el hecho de que estas infancias trans, esta nueva generación de personas trans pueda tener acceso a este reconocimiento legal de su identidad, pues me gustaría suponer que nos permite imaginar una nueva generación de personas trans que crezcan sin que su vida esté marcada por el dolor, por la discriminación y por la exclusión, ¿no? Lo decía muy bien Tania, tener legislaciones que reconocen el derecho a la identidad con un requisito de edad de 18 años es discriminación por grupo etario, ¿no? Entonces, esas legislaciones se hicieron para erradicar la discriminación por identidad de género, pero imponiendo otro sistema de opresión, que es el autocentrismo, otra cuestión de discriminación, que es el grupo etario. Particularmente en Jalisco, cuando exploramos la posibilidad de hacer el reconocimiento a través del decreto que reforma el reglamento de registro civil, buscamos una cooperación técnica con la Organización de Estados Americanos a través del programa de administración de la identidad civil en las Américas. Nos cuentas un poquito justamente cómo llegaron ustedes allá en Jalisco a eso. Déjame eso para el siguiente bloque, para escuchar también a Antonio, porque creo que dejas muchos puntos, Andrés, en la mesa, ¿no? De por qué es importante, por qué es necesario. Para estas personas que de repente se puedan sentir discriminadas, o para estas personas menores de edad que no estén a gusto en la escuela en donde están, que sean buleadas, como se dice el término, digamos, porque no son quienes, o no las llaman por el nombre con el que ellas se autoidentifican. Pero Antonio, el PRD ha sido, y tú has sido un motor adentro del PRD para impulsar todos estos temas. Y uno de los puntos que yo veía, por lo menos en esta discusión aquí en la Ciudad de México de la iniciativa de Infancias Trans, es el hecho de que había reservas, sobre todo en algún grupo de legisladoras y legisladores, que decían sí, pero de los 2 años en adelante, no antes. ¿Cómo lo ves, Antonio? Y si coincides también con lo que ya menciona Andrés, con lo que menciona Tania Isaac, en el sentido de que puede ser tan temprano como 5 años. Claro, bueno, sí, antes que todo decir que coincido completamente con el compañero Andrés, con esta Tania, que además Tania ha sido una mujer extraordinaria que ha dado una lucha muy aguerrida, muy profesional, además, con un activismo incidente muy bien. El gran problema, el trasfondo, creo yo, es de que, por desgracia, a veces quienes hacen las leyes, quienes legislan, pues tienen también prejuicios, como son los mismos que tenemos en la sociedad. Los diputados y diputadas son también parte de la sociedad, y a veces hay prejuicios, o de repente hay dudas que tienen como legisladores, como legisladoras, y no profundizan, no trabajan, no arrastran lápiz, no se allegan de información, y prefieren hacer estrategias de evadir para no legislar, porque sienten la presión de grupos tanto a favor como en contra de la iniciativa, que los puedan estar cabildeándoles todo el tiempo. Entonces, pero yo creo, y mi convicción, de veras te lo digo, Genaro, y tú me conoces, que más allá de todos los prejuicios que tenemos como personas, quienes estamos en la función pública, quienes estamos en un partido político, nos debemos a la sociedad. Y una función primordial
del trabajo legislativo es legislar en favor de todos los grupos sociales, de todos los sectores, siempre viendo el bien superior, en este caso, el bien superior de las niñas y los niños trans. Existen, está comprobado científicamente, la sexología contemporánea tiene argumentos de peso que ha estudiado, ha analizado, no solamente en nuestro país, en muchos países desarrollados, vanguardistas y liberales. Por lo tanto, a mí se me hace ocioso que un diputado o diputada de cualquier signo político pues tenga estas reticencias o evada la realidad de ponerse a legislar. Nuestros niños y nuestras niñas trans sufren terriblemente en las escuelas, sufren terriblemente en sus mismas familias, y el Estado mexicano, las instituciones del Estado, en este caso el legislativo, tiene que velar por ellos y por ellas. Entonces, bueno, la postura del PRD tú la conoces, estamos al 100% a favor, hemos hecho reservas, nuestro diputado Jorge Gaviño hizo algunas observaciones que el diputado proponente o el que la ha impulsado, que es el buen amigo Temístocles, pues las tomó esas observaciones en la madurez política que debe de haber aquí entre grupos políticos distintos. Se tomaron esas reservas, se deliberaron y fue peccata minuta lo que el PRD observó. Nuestros diputados de la actual legislatura están a favor de la propuesta y vamos como partido en la lógica, subrayo, en la lógica de la progresividad de derechos. Si en 2008 el PRD impulsó la ley, la primera ley que tenía ahí cosas que pues no nos gustaron, en 2014 se perfeccionó y ahorita en 2021 vamos a apoyar esta propuesta ciudadana que es verdaderamente importante para nuestras infancias trans. Déjame justo regresar con ese tema, porque esta iniciativa, como bien mencionábamos al principio del programa, pues está congelada prácticamente desde el 2019, que ya había sido preaprobada en 2 comisiones del Congreso local. Ahorita platicamos qué es lo que está frenando esta discusión, por qué no avanza la iniciativa de infancias trans, por qué no se convierte en ley, qué pasó también con esas 50,000 firmas que fuimos a entregar al Congreso de la Ciudad de México de la plataforma change.org. Regresamos, no te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En noviembre pasado, cuando se aprobó en comisiones la ley de infancias trans, se esperaba que se discutiera enseguida en el Pleno, es decir, que la discutieran todas las integrantes del Congreso de la Ciudad de México. Pero ya han pasado 9 meses y la iniciativa sigue congelada. Mientras la organización Infancias Transgénero y sus personas aliadas pedimos que esta ley sea votada en periodo extraordinario, es decir, de aquí al 31 de agosto, el Partido Acción Nacional y organizaciones opositoras piden que más bien esta iniciativa sea desechada, que se descarte. ¿Qué es lo que dice la ley? Ya lo platicamos un poquito. ¿Por qué ha causado tanto escándalo? Ahorita vamos a ver el contexto para platicar qué es lo que la mantiene congelada. Veamos. El 14 de noviembre de 2019 se aprobó en comisiones del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de ley de infancias trans. El dictamen plantea el reconocimiento a los derechos de autonomía personal y de identidad de las infancias trans, pero no se ha presentado ante el Pleno. El dictamen busca reformar tanto el Código Civil como el Código de Procedimientos Civiles para permitir a niños, niñas y adolescentes elegir nombre y género con el que se identifican a través de un trámite administrativo. Con la reforma quedarían derogados los artículos que obligan a las infancias trans a presentar un juicio especial para obtener una reasignación sexogenérica en el acta de nacimiento. El dictamen aprobado por las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad de Género del Congreso reconoce a las y los menores el derecho a modificar su acta de nacimiento de acuerdo al género con el que se identifican y no con el que les fue asignado al nacer. De aprobarse, podrían pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento ante el Registro Civil de la Ciudad de México. Bastaría con presentar su acta primigenia y acudir en compañía de por lo menos una persona que ejerza la patria potestad o tutela, además de manifestar ante el juez su voluntad libre e informada a cambiar de género. Organizaciones de la sociedad civil han señalado que no existe una causa para que el dictamen no se haya votado y atribuyen el retraso a la influencia que ejercieron agrupaciones conservadoras. Punto y Contrapunto.
Bueno, esa es una de las hipótesis, la presión que están ejerciendo organizaciones conservadoras que no quieren esta iniciativa. Vimos los resultados recientes electoralmente en la Ciudad de México, en donde pues Morena pues no le fue tan bien y más bien avanzaron partidos como el Partido de Acción Nacional, el PRI y también el PRD, la coalición de la que nuestro querido Antonio Medina formó parte. Pero yo no estoy tan seguro que realmente sean solamente los grupos conservadores los que se oponen a esta iniciativa, lo que está deteniendo esta iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México. De hecho, prueba de ello es que estaban varios congresistas de Morena invitados a este espacio por motivos de agenda. Ni del PT, ni del Partido Verde, ni de Morena pudieron estar esta noche con nosotros. Entonces, hay algo extraño ahí que está ocurriendo con esta iniciativa. ¿Cómo lo ves? Empiezo contigo, Antonio. Sí, mira, yo la verdad es que creo que lo quiero decir con todo el respeto y con la madurez política que debemos de tener cuando hablamos de estos temas. Yo creo que si Morena quisiera, la iniciativa pasaría. ¿Por qué? Porque Morena tiene la mayoría de votos junto con sus aliados. Tiene los números. Tiene los números. Pero además nosotros, el PRD, ha hecho público la propuesta de que vamos los 4 o 5 diputados que están, y ya con eso pasa porque pasa. O sea, se necesitan 34 votos. ¿Cuándo has visto que una mayoría, teniendo los votos, le pregunte a las minorías? Pues no, lo pasan y ya. Aquí creo yo que hubo un error quizá político en 2019, cuando la jefa de gobierno hizo una propuesta de que había que profundizar en el análisis de la ley y abrió ahí el debate, y eso asustó a muchos legisladores, legisladoras, o les dio el argumento de decir, sí, vámonos a analizar y a discutir, y los grupos conservadores, obvio, entraron a presionar. Entonces, como que fue ahí quizá un mal cálculo político que sucede, no es, de veras quiero ser lo más objetivo posible, no sucede a todos los partidos, se sucede en todos los ámbitos, pero ese exabrupto de ese momento, en 2019, abrió esta grieta, y ahí, bueno, el cabildeo que estaba haciendo el diputado proponente, muchos otros diputados y diputadas, o quienes no estaban de acuerdo, bueno, tenían ahí una pequeña momento de reflexionar, pero ya estaba cabildeado, estaba muy bien trabajado. Vuelvo a decirlo, el trabajo de la sociedad civil organizada aquí fue fundamental. Entonces, eso pues vino a retrasar todo. ¿Qué pasa cuando se presentan este tipo de situaciones? Pues se pospone y se lanza hasta el final de la legislatura, en donde en este momento estamos en una coyuntura ya muy complicada, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo ves el tema, Isaac? También, evidentemente, hay mucho interés. Estas 50,000 firmas de Change.org son solamente un pequeño punto o una pequeña muestra del interés que hay. Hay datos de cuántas personas están por lo menos en CONAPO, y los datos que da a conocer también el COPRED y CONAPRED, pues indican de cientos de miles de personas también que viven bajo, que son parte de la comunidad trans, o que son de una familia o de infancias trans también, que son números importantes. Sí, creo que es importante pues saber el punto de vista de todas estas personas. Sin embargo, aquí estamos hablando de derechos humanos, pues, ¿no? Y el reconocimiento de los derechos humanos, pues, no se ponen a votación. Creo que ya lo comentó Andrés y Tania, el no tener este reconocimiento a la identidad de género autopercibida en menores de edad, pues es un tema de discriminación por edad, ¿no? Y esto es importante ponerlo, dentro desde la experiencia que hemos tenido acá en la organización, acompañando a las familias en Jalisco, realmente cuando la persona logra obtener este reconocimiento, su ámbito social, cultural, familiar es otro, ¿no? Cambia por completo. Las chicas, los chicos, las chiques, les va mejor a la escuela. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber esta legislación en el que las escuelas se empiezan a preocupar por implementar protocolos,
por generar manuales, reglamentos, donde les puedan brindar a todos los estudiantes un ambiente educativo libre de violencia y de discriminación, ¿no? Incluso madres y padres de familia pues empiezan a preocuparse y decir, bueno, ¿cómo puedo proteger a mi hija, darle una mejor vida y que finalmente esta personita tenga una preocupación, ¿cuál? Estudiar, vivir su vida y ser feliz, pues, ¿no? Y por ahora las infancias de entrada se están enfrentando al no ser reconocidas, al que no se les nombre, al que no se les llame, y esto finalmente creo que cualquier persona que sea ignorada de esta manera, pues al final va a haber una repercusión en temas de salud mental, pues, ¿no? Entonces, hay estudios que también ya han demostrado que casi el 41% de la población tienen estos temas de intentos de suicidio, ¿no? Entonces creo que es importante reconocer, nombrar, llamar y sobre todo visibilizar que las infancias trans existen y que hay mucha gente que son aliadas. Sin embargo, repito, los derechos humanos no tendrían por qué ponerse a votación. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Digo, no tendrían que someterse, digamos, al hecho de que, fíjate que a votación en el legislativo, pues sí, en el legislativo los derechos también ahí se reconocen y ahí es donde se amplían y demás, ¿no? A consultas públicas no, porque entonces ahí sí es donde entra, digamos, todo el tema del ruido que pueda haber entre sectores de la población que puedan no estar a favor de estos temas, ¿no? Pero como bien decía Antonio, y voy contigo ahora, Andrés, pues las mayorías para eso son. Las mayorías son para que los partidos, sobre todo progresistas y de izquierdas, avancen los temas que a lo mejor incluso de repente hay una opinión en contra. Sí pasó con sociedades de convivencia en su momento, sí pasó con matrimonio igualitario, sí ha pasado con la ley de identidad de género, así ha pasado en muchos lados. En Jalisco no ha pasado así. En Jalisco fue una acción ejecutiva, no fue en el Congreso, fue un acuerdo hecho por el gobernador, porque nos estabas contando en el bloque anterior, pues que hubo ahí una especie de acercamiento con la Organización de Estados Americanos. Es así, justo, bueno, el hecho de que en Jalisco se haya dado este paso y que seamos hasta el día de hoy el único estado que reconoce el derecho a las infancias trans, por un lado es algo que a nosotros nos da orgullo y que creemos que a nivel nacional es bastante importante el hecho de que en materia de derechos humanos podamos reconocer que no existe una sola y única isla de derechos como anteriormente había sido, ¿no? Los estados que no somos la Ciudad de México, parecía que estábamos solo siguiendo la pauta de lo que marcaba la Ciudad de México, y el tema de las infancias trans viene a romper esa narrativa, ¿no? Entonces es bastante sorprendente que en la Ciudad de México existan aún tantas resistencias para avanzar en este sentido, cuando en Jalisco ya se demostró no solo que es jurídicamente posible, sino que trae un beneficio directo y tangible para un grupo de población. Y también, una tercera cosa, que no hubo una resistencia o no sucedió ninguna de estas escenarios fatalísticos que ponen quienes están en contra de esta decisión, ¿no? Naturalmente lo que pasaba antes es que cuando se aprobaba un derecho en la Ciudad de México, que fueran aprobándose en otros estados era un proceso más sencillo y más ágil, porque ya se había roto esa primera ¿no? como narrativa que ponen los grupos antiderechos, y esperamos que eso suceda con infancias trans, que el hecho de que haya sucedido en Jalisco impacte de forma positiva en otros estados. Evidentemente, creo que lo más importante... A ver, una pregunta ahí, porque en efecto, déjate una pregunta rápida ahí, porque en efecto el hecho de que la Ciudad de México, que ha sido, digamos, la pionera en muchos de estos temas, ha generado una especie de bola de nieve que ha sido de repente tardía, de repente, sobre todo en los últimos 4 años, sí ha habido un avance mucho más rápido de esos temas. Pero ¿por qué Jalisco, por ejemplo, también tienen allá un partido bastante fuerte, no lo han puesto en la discusión legislativa? ¿Por qué solo en el Ejecutivo? Y no tienen matrimonio igualitario, por ejemplo, pero sí este otro. Sí, justo es al punto al que iba. Es bastante interesante lo que sucede en Jalisco en términos de si ha pasado a la discusión legislativa, igualmente que en la Ciudad de México fue aprobado en comisiones y no ha sido aprobado en el Pleno. Matrimonio igualitario es un derecho de facto a raíz de que la Suprema Corte declaró inconstitucional esos artículos. Sin embargo, por cuestiones políticas, que es el mismo escenario que está pasando en la Ciudad de México, que estos derechos avancen en el legislativo, tiene sus complejidades políticas, ¿no? Eso no es una excusa para el gobierno ejecutivo de no garantizar derechos, ¿no? Sabemos que en nuestro país, a raíz de la reforma constitucional de 2011,
del artículo primero, existe una cosa que llamamos control de convencionalidad, que establece que todas las autoridades tenemos la obligación de garantizar derechos y que los tratados internacionales están considerados a un rango constitucional. Eso quiere decir por encima de legislaciones locales, ¿no? Particularmente la dirección que tengo el honor de encabezar yo, forma parte del gobierno ejecutivo y ese es nuestro ámbito de acción, ¿no? Desde el gobierno ejecutivo buscamos la forma de que se pudieran garantizar derechos independientemente de los procesos políticos. Y eso también podría estar pasando en la Ciudad de México, ¿no? Entendemos que el proceso legislativo puede tener sus tiempos, sus dilaciones, sus coyunturas políticas. Eso no es una excusa para que en las oficialías de registro civil se esté cumpliendo lo que dicen los tratados internacionales, ¿no? Existe la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que establece que el derecho a la identidad es un derecho humano reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos. No, eso quiere decir que no hay excusa, ¿no? Eso es un poco lo que se hizo desde el gobierno de Jalisco. Hay una cuestión un poco más técnica que es que nuestra legislación de registro civil sí contempla un supuesto en el que se puede modificar el sexo en las actas de nacimiento. Claramente, cuando se legisló esa ley, las actas se llenaban a papel y lápiz y entonces los legisladores de ese momento contemplaron un supuesto en el que en casos de errores evidentes se pudiera modificar el sexo en el acta de nacimiento. Nosotros, partiendo de que eso está reconocido en la ley, partimos para en el reglamento, que es algo bastante común, ¿no? Las leyes establecen cuestiones generales y los reglamentos ¿no? detallan de forma más detallada el acceso a un derecho. Nosotros reformamos el reglamento de registro civil para añadir 5 artículos que describen el procedimiento administrativo que seguirá la persona en la oficialía de registro civil en función de lo que ya dice nuestra legislación vigente. Estos 5 pasos, además buscamos que tuvieran los más altos estándares en materia de derechos humanos y los menciono, ¿no? No pedimos un comprobante de domicilio, a diferencia de lo que sucede en la Ciudad de México, porque cualquier acto de registro civil es válido en todo el país. Entonces, en ese sentido, sabíamos que era importante, principalmente para las infancias, que pudieran venir a Jalisco a pesar de no ser jaliscienses. No hay un requisito de edad, porque eso sería una cuestión discriminatoria. No pedimos una identificación oficial porque muchas veces personas trans mayores de edad nunca tramitaron un INE con una identidad que no les correspondía y entonces establecer el requisito de identificación oficial podría ser una barrera en el acceso a este derecho. Se hace la modificación integral en todas las actas de registro civil que tenga la persona y en el caso de las personas que son de Jalisco no levantamos una nueva acta, sino modificamos el acta original. El acta se llama primigenia, ¿no? Creo que le dicen. Sí, se modifican las variables nombre y género en el acta primigenia de las personas. Esto lo que hace es que la fecha de registro no cambia, ¿no? Si una persona trans a los 30 años, el día de hoy, hace su modificación, el acta no evidencia que hizo el trámite, pero tiene una fecha de registro de 2021. Eso con las personas que son de Jalisco no sucede porque se modifica el acta primigenia. Bien, de hecho, hablas ahí también sobre un tema de la personalidad jurídica que te sigue a todos lados. Es, digamos, como una especie de tu pasaporte. Si tú estás casado o divorciado, tu estado civil de casado o divorciado, pues es válido en cualquier estado, lo mismo que tu acta de nacimiento. Y eso es lo que tendría que ocurrir, digamos, también en el tema de la Ciudad de México. Finalmente, rapidísimo, Tania, porque estamos muy arriba de tiempo con este bloque. ¿Qué es lo que está deteniendo para ti esta discusión legislativa? Pues la respuesta que tenemos en el Congreso es que cuando se presenta en la Junta de Coordinación Política, no pasa la mayoría. La Junta de Coordinación Política es la suma de quienes coordinan y vicecoordinan cada grupo parlamentario, es decir, hay 2 personas del Morena, 2 del PRD, 2 del PRI, 2 del PAN, 2 del PES, una del Partido Verde, 2 del PT. Y entonces, cuando se presenta el dictamen para sumarlo a la orden del día en el periodo de sesiones, necesitan tener la mayoría de los votos para que el tema suba al Congreso. Y lo que nos dicen es que la vez que se intentó, nada más hubo 6 votos a favor y no alcanzaron la mayoría y esto lo frenó. Bien, entonces es un tema, esa Junta de Coordinación Política es como este semáforo
del Congreso, que se pone en rojo, en amarillo o en verde. Las personas que integran esta Junta de Coordinación Política son las que mueven ese semáforo y dicen, esta iniciativa va, está en verde, esta iniciativa está en pendientes amarilla o en rojo, y ahí es donde está detenida esta discusión. Déjenme hacer una pausa y ahorita regresamos precisamente para el último bloque de la noche, para ver qué sigue, porque se entregaron 50,000 firmas, porque van 2 años de discusión, porque hay muchísima investigación médica, científica, psicológica, psiquiátrica, pediátrica, de todas las personas que dicen, sí, hay que reconocer esto como un derecho. Para nada afecta a ninguna familia ni a ninguna persona, al contrario, es proteger a las infancias trans. Regresamos justamente después de esta pausa del último bloque de la noche, no te vayas. Estamos ya de regreso para el último bloque de la noche. La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México se ha comprometido con grupos que se oponen a la ley de infancias trans a no votar a favor del dictamen, esto pese a las más de 50,000 firmas que entregamos este lunes en demanda de la aprobación de la iniciativa de infancias trans. Veamos el contexto. Para la segunda legislatura en la Ciudad de México, que inicia en octubre, Morena se mantendrá como la principal fuerza política. En segundo lugar quedó la alianza integrada por el PRI, el PAN y el PRD. Morena ganó 19 diputaciones de mayoría relativa y 14 por representación proporcional, con lo que tiene la mitad de los 66 diputados que integrarán la legislatura. La alianza PAN-PRI-PRD tiene 31 curules en total, 14 de mayoría relativa y 17 de representación proporcional, al llegar a 31 por ambos principios. Activistas y organizaciones sociales han exigido que se presente y apruebe en periodo extraordinario el dictamen de ley de infancias trans aprobado en comisiones en 2019. El dictamen es respaldado por legisladores morenistas como José Luis Rodríguez, Ricardo Ruiz, Marta Ávila y Temístocles Villanueva, quien la presentó y señaló que si no avanzaba en un periodo extraordinario, será difícil que lo haga en la siguiente legislatura. Pero la bancada del PAN, encabezada por Mauricio Tabe, ha mantenido una férrea oposición, calificando la iniciativa como anticonstitucional y que va contra el derecho de los padres a ejercer la patria potestad, y se ha comprometido con grupos opositores a la iniciativa a votar en contra del proyecto. El PAN considera además que el Congreso local no tiene facultades para legislar sobre el tema, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la facultad para legislar en materia procesal civil y familiar es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Hasta ahora las bancadas que integrarán la segunda legislatura no han definido su agenda ni a sus coordinadores, quienes serán los que impulsen los temas, aunque el PAN adelantó que mantendrá la misma postura. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche, Tania. Ahí veíamos imágenes de justo lo que hicimos este lunes, a entregar firmas al Congreso de la Ciudad de México a través de la plataforma de Change.org. Veíamos también algunos grupos que están en contra de la iniciativa. Escuchábamos ahí y veíamos la imagen del hoy alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en su momento diputado del Partido Acción Nacional, quien ha estado en contra también de estos temas progresistas. ¿Qué decir y cuál es el escenario? Porque tenemos de aquí hasta el 31 de agosto para que esta legislatura todavía, en donde Morena, PRD y PT, los tres partidos solitos podrían usar esa mayoría de izquierda progresista, si es que lo son, para sacar esta iniciativa y aprobarla, o esperar a lo que viene después, que es un Congreso pues con más presencia de Acción Nacional, que está en contra del tema, y con una nueva presencia también del PRI, que no sabemos cómo viene, y del PRD, que nos dice Antonio que están comprometidas y comprometidos sus legisladores con esta iniciativa. En efecto, sí, lo que pensamos es que las dos iniciativas que hubo presentadas son por el partido Morena, quien tiene mayoría hoy en el Congreso, es Morena, y así no han salido, nuestra legislación no se ha discutido, pues difícilmente en el próxima conformación va a salir con mayoría. Nos hemos acercado y tratado de acercar incluso al diputado Tabe. Le hemos entregado un libro, hemos invitado, participado en foros de discusión durante este tiempo, 2 organizados por la UNAM, 1 organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y 1 incluso en el Congreso, y nadie de parte del PAN llegó, tampoco del PES. Entonces, no es que, sabemos que no es que tengan la intención de enterarse más del tema, simplemente hay una oposición clara al tema. Entonces, tenemos este periodo extraordinario de sesiones, como bien decías, llevamos estas 50,000 firmas, pero todavía el día de ayer estuvimos en el
primer periodo extraordinario de sesiones presentes, llevando estas publicaciones, acercándonos a diputadas y diputados de uno por uno mientras iban entrando al Congreso para solicitarles este apoyo, esta intención de que se demuestre sus intenciones en el integrar el dictamen, que se discuta y se vote, y finalmente que sea público el debate de quiénes están realmente en la intención de estar a favor y quienes están en contra, cuál sería el tema progresista. Hubo algo específico que solicitamos por escrito también a la Junta de Coordinación Política, que fuera un parlamento abierto, que se hiciera un parlamento abierto con Jucopo, para que nos escucharan y que también supiéramos cuál era la postura de cada uno de los partidos políticos o representantes de los partidos políticos. Estamos en la espera de esta cita. Nos confirmaron de recibido, pero no hemos tenido respuesta. Necesitamos eso y pues les hacemos un llamado. Así es, les hacemos un llamado para que aprueben esto, porque en efecto la otra opción es la opción que han hecho allá en Jalisco, como bien comentaba y documentaba ya Andrés. Ahora, el problema de lo de Jalisco es que si al rato en el 2024 ganara una jefa de gobierno o un jefe de gobierno, imagínense, Partido Acción Nacional, como es un acuerdo ejecutivo, pues podría borrarlo en un minuto y no quedaría blindado, digamos, porque es una ley, ¿no? Porque es ley, digamos, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México. ¿No tienen ustedes temor allá en Jalisco, por cierto, Andrés? ¿Cómo ven este tema? ¿Van a tratar de que ocupe también o de que sea un cambio legislativo? A ver, cualquier mecanismo de legislación, ¿no? Al final la reforma de un reglamento a través del Ejecutivo es también una especie de legislación. Cualquier mecanismo de legislación que permite reformas está sujeto a que una mayoría contraria, ¿no? Antiderechos, promueva una legislación contraria, ¿no? Pensar que es menos robusto el decreto que reforma el reglamento de registro civil que una legislación, ¿no? No es en su totalidad cierto. ¿Por qué? Porque el propio artículo 1 de la Constitución establece el principio de progresividad en materia de derechos humanos. El reglamento de registro civil de Jalisco no se reformaba desde 1990, ¿no? No es que los gobernadores lleguen y hagan una serie de reformas a los reglamentos, ¿no? Tendría que ser algún actor político que sea esa una de sus principales banderas. Entonces, así como que tengamos una preocupación de que sea un escenario inminente en 3 años, no creo que sea la situación. Eso no significa que no sea importante. Sin embargo, la iniciativa que fue aprobada en comisiones y que está pendiente de discusión en el Pleno. No considera los estándares de derechos humanos que sí considera la reforma al reglamento. Entonces, partiendo del supuesto que no se están dando negaciones a derechos humanos, las personas están accediendo al derecho en las oficinas de registro civil, consideramos que el proceso legislativo puede tomar un poco más tiempo para que cuando se dé ese paso legislativo, esos estándares de derechos humanos se cuiden sin que sea como necesario para la permanencia de este derecho, ¿no? Si en algún momento un futuro gobernador o gobernadora llegara y quisiera reformar ese reglamento de registro civil, definitivamente estaríamos dispuestas, y sé que Isaac, Tania también, de llevarlo a la Suprema Corte de Justicia como una violación al principio de progresividad de derechos humanos, y sin duda sería una discusión muy interesante. Isaac, ¿qué sigue para ti en la discusión en el Congreso de la Ciudad de México? Bueno, en la Ciudad de México, pues creo que se tiene que seguir empujando. Como ya lo comentó Tania, creo que es importante que quienes tienen esta decisión escuchen a las niñas, e incluso yo les invitaría a pasar un día en su vida, cómo es en las escuelas, cómo es en las calles, viviendo con una identidad jurídica la cual no se autoperciben, pues, ¿no? Creo que es importante el que podamos tener esta sensibilización, el cómo les vamos a cambiar la vida a las niñas al momento de reconocerles su identidad, porque esto finalmente les va a dar el acceso a una vida libre de violencia, una vida libre de discriminación, donde van a poder estar en las escuelas con tranquilidad, con paz, porque finalmente ya tienen un respaldo jurídico, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que seguir empujando
Esperemos que salga en esta legislación y si no, en la próxima, pues finalmente creo que no vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a continuar. De acuerdo, ahí estaré también yo como soleado. Y finalmente, Antonio, terminamos contigo, te pido brevedad porque nos fue el tiempo del programa. ¿Qué sigue para esta discusión? Si no se aprueba ahorita en este extraordinario, viene una nueva legislatura. Mira, viene una nueva legislatura donde volvemos al escenario similar. Yo le diría a Tania que sí se preocupe, pero no, mejor ocupémonos de cabildear, de hacer un marcaje personal a todos los diputados y todas las diputadas. En una de esas el PAN nos puede dar una sorpresa, déjenme decirles, yo me comprometo a platicar ahí con este grupo parlamentario, somos aliados como oposición, aunque nuestros temas de partido pues los seguimos manteniendo en nuestras libertad como partido, pero créanme que hemos tenido buenas sorpresas en esta alianza, cuando menos en 10 diputaciones en todo el país ha habido diputados, diputadas que le entran a estos temas. Pero bueno, en la Ciudad de México el escenario va a volver a tener Morena la mayoría. A mí sí me gustaría que hubiera un marcaje personal, porque aún dentro de Morena hay una división. 4 o 5 o 6 están, pues no le quieren entrar al tema, y en una de esas ese es el fiel de la balanza por el cual no se pueda discutir. Entonces hay que cabildear con todos los partidos en igualdad de condiciones. El voto del PRD, de los 5 diputados de la bancada del PRD, está garantizado. Pues ahí está, vamos a darle seguimiento, a seguir presionando como activistas respecto a este tema. Y sí, la verdad, un reconocimiento a Jalisco, en donde hace apenas 8 años el gobernador del estado promovía terapias de conversión, en donde una sociedad muy conservadora también allá pues impide que se discutan estos temas, pero haya una voluntad ejecutiva, bastó una voluntad ejecutiva para que se diera este cambio, este acuerdo, y entonces se reconociera a las infancias trans. Esperemos que eso también siga siendo lo que ocurre y lo ha ocurrido históricamente en la Ciudad de México, que ha sido la ciudad de vanguardia en estos derechos, y que no se echen para atrás, con este compromiso con las infancias trans, porque esta ciudad tiene una vocación de libertades, esta ciudad tiene una vocación de respeto y de inclusión, sobre todo de inclusión a la diversidad. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche, y con la paparrucha no te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de este viernes. El reconocimiento de la identidad de género de las infancias trans se ha obstaculizado de muchas maneras, entre ellas con la desinformación y con paparruchas con fake news. Una de las más difundidas es que la iniciativa de ley sobre infancias trans obligará a las niñas y a los niños a someterse a tratamientos hormonales, así como a cirugías para modificar sus genitales. Incluso hay quien asegura que serán experimentos hormonales con las infancias. Todo esto es, por supuesto, completa y absolutamente falso. La iniciativa no contempla ningún procedimiento ni quirúrgico ni hormonal. Solamente busca que las y los menores de 18 años puedan rectificar su acta de nacimiento con el nombre e identidad de género con el que se identifican, sin tener que pasar por un juicio, como ya hemos hablado a lo largo de este programa. Así que mucho ojo con la desinformación que fomenta la estigmatización de las personas trans y atenta contra sus derechos. Cuídate de la COVID-19 porque seguimos en pandemia. Si puedes, evita reuniones. Esta semana rompimos el récord de contagios diarios desde que inició la pandemia desde el año pasado. Recuerda las medidas básicas para cuidarte: lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila espacios, utiliza un cubrebocas si vas a estar en un espacio cerrado y no ventilado con mucha gente. Cuídense mucho. Muchas gracias, Andrés, qué gusto verte. Gracias, Isaac, qué gusto conocerte. Gracias, Antonio, y qué gusto también que estés por acá. Y como siempre, también gracias, Tania, gracias por liderar este esfuerzo, y esperemos que tendrá que ser ley la protección de las infancias trans. Gracias, buenas noches.